Forman parte del equipo de Aula ACM, lo dan todo cada día en las clases con sus alumnos y yo creo que se merecen un fuerte aplauso. Ellos son Elena Charamelli y Javier Balcazar. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar a hablaros de SEM, de publicidad en Google AdWords y un montón de estrategias que yo creo que os pueden servir para vuestros proyectos y quizá para el futuro, para vuestros clientes. Bueno, vamos a hablar de remarketing. Vamos a comenzar con una estrategia que todos conocéis, seguro que habéis oído hablar 1000 veces de lo que es el remarketing y queremos darle una vuelta para que podáis hacer un buen remarketing que no genere rechazo a los usuarios. Planteamos 3 estrategias, ¿vale? Vamos a hablar de remarketing Casedifi, vamos a hablar de segmentos avanzados y de YouTube. Vamos a comenzar con esta estrategia que está formada por una palabra que me he inventado. Está formada por 4 estrategias a su vez. K corresponde a carritos abandonados. Es una estrategia que consiste en poner el anuncio a personas que nos abandonen en el último proceso del embudo de nuestra compra, del embudo de la conversión. Con esto vamos a conseguir darles un empujón hacia la compra. Si hacemos esto, conseguiremos aumentar la tasa de conversiones, solo si seguimos a las personas que hayan abandonado carritos. El remarketing secuencial es darle una vuelta al remarketing desde otro punto de vista. Si seguimos a los usuarios a lo largo del tiempo, si somos conscientes de que hay muchos productos que los usuarios no los compran en el mismo momento en que los están buscando, sino que realizan una fase de comparativa, de ver cuál es el que les interesa de verdad. El remarketing secuencial consiste en hacer una campaña a lo largo de 4 semanas. En esa campaña vamos a tener 4 grupos de anuncio. Cada grupo de anuncio lo activaremos independientemente, uno por semana. En cada grupo haremos un anuncio en el que tendremos un mensaje para el usuario. En el primer anuncio lo que vamos a hacer es mostrar el producto. En el segundo anuncio, la segunda semana, podremos mostrar ya una característica concreta de ese producto. La tercera semana podemos hacer una característica diferencial o una característica que combine ese producto con el de la competencia. Y la última semana, la cuarta, podemos hacer un anuncio que lo que haga es una oferta, un tiempo limitado para que el usuario pueda comprar ese producto. Se me viene a la mente, por ejemplo, un portátil. Un portátil tardamos bastante en comprarlo, en tomar la decisión realmente de comprarlo. ¿Por qué no hacer un remarketing secuencial para ir acompañando al usuario durante todo ese proceso? Conseguiremos al final, a la cuarta semana, que ese usuario se autoconvenzca de que lo necesita. El remarketing dinámico es un remarketing muy útil para las empresas que venden online una gran cantidad de productos. El remarketing dinámico consiste en perseguir al usuario justo con el producto que él vio. No con cualquier producto de una categoría ni un conjunto de ellos, sino solamente con el producto que él estuvo viendo. De esta manera el usuario se va a sentir muy identificado con lo que está deseando, con lo que él quiere comprar y muy probablemente consigamos sorprenderle y que realice la compra. Este remarketing dinámico lo podemos poner también con un ejemplo con un portátil. Si yo estoy viendo el portátil blanco es porque me interesa el blanco, no quiero el negro ni el gris. Así que es muy interesante que yo persiga al usuario justo con ese producto. Por último, el remarketing de fidelizar. Esto es una estrategia que consiste, es un poco lo opuesto a lo que hemos visto antes, es una estrategia que consiste en perseguir al usuario cuando ya nos ha comprado. Aquí lo que vamos a intentar es que nos vuelva a comprar. Entonces aquí pondremos en marcha una estrategia de fidelización. Vamos a perseguirle con un producto complementario al que compró. Si compró zapato, podemos perseguirle con un bolso. Si compró leche, podemos perseguirle con ofertas de lácteos, puesto que es un producto que normalmente el usuario consumirá cada X tiempo. Bueno, como veis, en la parte superior vemos que las estrategias de carritos, de secuencia y de dinámico, lo que haremos será excluir a las personas que hayan convertido durante ese proceso. Cruzaremos listas de les perseguimos con listas de ya han convertido, para no hacer ese remarketing abusivo que todos odiamos. Y en el de fidelización, al revés, usaremos listas de han convertido X cosa para perseguirles y ofrecerles un complementario. El siguiente tipo de remarketing es el que utilizamos los segmentos avanzados de Google Analytics. Todos sabéis que segmentar bien nuestra publicidad es uno de los factores más diferenciales a la hora de tener éxito con nuestras campañas. Y Google Analytics nos da un sinfín de datos acerca de los usuarios que visitan nuestra página. Sabemos cómo se comportan y qué tipo de personas tienen un perfil que les hace más propensos a convertir. Por lo que, si vinculamos Google Analytics con Google AdWords, podremos crear audiencias personalizadas de usuarios que cumplan una serie de requisitos que, como decía antes, les hagan más propensos a convertir.
De esta manera, si tenemos, por ejemplo, una escuela de cocina que quiere fomentar un curso, por ejemplo, o un taller de cocina en su Academia de Madrid, podemos crearnos una audiencia personalizada de usuarios que, por ejemplo, sean recurrentes, que tengan una elevada duración de la sesión, que hayan visitado el blog en el que el cliente les explica recetas y cuenta cómo transcurren esos talleres en la Academia de Madrid y además también tienen que ser usuarios que sean de Madrid. Por supuesto, excluiremos a la lista de convertidores, es decir, aquellos usuarios que ya se han inscrito previamente en ese curso. De esta manera, lo que conseguiremos es una audiencia más reducida, pero lo bueno que tiene es que esta audiencia es mucho más relevante. Por lo tanto, cuando lancemos nuestra campaña de publicidad en AdWords, conseguiremos muchas más inscripciones debido a que este público está más interesado y es mucho más relevante al servicio que estamos ofreciendo. Genial, esta estrategia me encanta, remarketing con YouTube. Si alguno de vosotros trabaja en una empresa o tiene un canal propio de YouTube y no lo tiene vinculado a una cuenta de Google AdWords, que sepa que está perdiendo el tiempo y el dinero. Podemos rentabilizar nuestro canal de YouTube si lo vinculamos a nuestras cuentas. Podemos utilizar audiencias de personas, podemos crear audiencias de personas que hayan visto vídeos concretos de nuestro canal, podemos crear audiencias de personas que hayan interactuado con nuestro canal y nuestros vídeos. Y también podemos hacer audiencias de suscriptores a nuestros vídeos, de tal manera que podemos tener, si tenemos un buen contenido en ese canal, muchísimas audiencias o públicos muy específicos para luego poder hacer mejores campañas. Vamos a poner un ejemplo. Si tomamos como base el canal de Marketing TV, en el que se desarrollan entrevistas a grandes referentes de marketing digital, he seleccionado estos dos vídeos. Entre los dos suman más de 44.000 visualizaciones. Desde la cuenta de AdWords puedo crearme un público con estos dos vídeos y, por lo tanto, con todos los usuarios que lo han visto. Puedo lanzar una campaña, ya sea de vídeo, de display, y puedo, pues, muy posiblemente ver, si comparo un interés en general en marketing SEO a esta audiencia, puedo ver un incremento de CTR, un incremento de intencionalidad, puesto que son personas interesadas en el SEO, y puedo ver también una mayor tasa de conversión, por ejemplo, para un taller online de SEO que vaya a lanzar el próximo mes. Muy interesante combinar YouTube y AdWords para poder hacer campañas con segmentos, con intencionalidad en el contenido. Vamos ahora al paso 2, ¿vale? Estrategia 2, landing page y CRO. La landing es un factor fundamental en una estrategia de publicidad, de anuncios. Sin una buena landing no conseguimos una conversión. Es una pena que cuando el usuario llegue a vuestra página de aterrizaje se desilusione, porque os va a abandonar, no os va a comprar, pero ese clic le habéis pagado. Así que, ¿qué podemos hacer para optimizarlas? Trucos que creo que os pueden inspirar. Aquí vemos un ejemplo de una página que está especializada en el diseño, ¿vale? Está hecho aposta para una escuela de danza, de baile. Lo que quiero transmitiros con este ejemplo es que la plantilla, el diseño, las imágenes, el cómo está configurado todo, se adapta al usuario. Porque muchas veces me encuentro que el usuario se tiene que adaptar a la página web y muchas veces también me encuentro que el usuario no entiende esa landing page, esa página de aterrizaje. Eso es un gran problema que todos tenemos que solucionar. Siempre podemos hacer un rediseño de la web si es necesario y también optimizarla desde el punto de vista de la conversión. ¿Ves ahí elementos clave para ello? Primero el diseño gráfico, las imágenes y también el diseño de los elementos que quizá lo hace más moderno, y también el diseño web. Experiencias, opiniones, testimonios de la gente, eso anima, eso empatiza con el usuario que llega. Formulario y formulario de contacto y también botones, CTA visibles, integrados en la misma landing page. No hagáis que el usuario tenga que irse a otras páginas para poder realizar la conversión. Dejaros su email, dejaros sus datos o realizar la compra. También tenemos imágenes de calidad. Hay que invertir dinero en las imágenes para que vuestras landing luzcan preciosas. Y también vídeos, por supuesto. Hay que invertir también en ese tipo de lenguaje más directo, muchísimo más actualizado, en el que vamos a poder argumentar y comunicar qué es lo que ofrecemos y quiénes somos. El vídeo humaniza muchísimo. Siguiente ejemplo, Spotify. Todos conocéis seguro esta aplicación, esta herramienta para escuchar música. Spotify me gusta porque lo deja todo muy claro. Te da dos opciones. Una es gratis y otra vale 10 euros. Entonces, él divide automáticamente a los usuarios, pero no pasa nada. Si eliges la opción gratuita, no te preocupes, que seguirás viendo a través de la plataforma un montón de anuncios y mensajes de vete a la de 10 euros, ¿no? Y te quitamos los anuncios. Así que en la landing tienes dos opciones y hacen que el usuario no se vaya, no solo tenga que pensar, decide una en el momento.
Vemos otro ejemplo, aquí vemos como hay un botón con un color que hace muchísimo contraste, eso siempre es positivo, y también debajo de ese botón naranja, no sé si veis todos un triángulo, pues si visitarais la web, en realidad ese triángulo se mueve, rebota debajo del botón, hace que automáticamente prestes atención y muy probablemente aumente la tasa de clic. Todo esto se puede implementar, una sombra, un rebote, un movimiento, con un sencillo código CSS. Todos los que habéis hecho campañas en Google AdWords sabéis la importancia que tiene que el texto del anuncio se parezca lo máximo posible al término de búsqueda que ha utilizado el usuario. Esto lo podemos hacer con la inserción dinámica de keywords, que lo que hace es insertar la keyword en el anuncio que lo ha activado, de manera que los anuncios se parecen muchísimo a lo que ha escrito el usuario. Podemos ver aquí un par de ejemplos. Tenemos que el usuario ha buscado, en el primer caso, comprar vestido de novia sin mangas. De esta manera, tenemos en nuestro listado de keywords activadoras una palabra que se parece mucho, que en este caso es vestido de novia sin mangas. Por tanto, Google entiende que se parece mucho e inserta esa keyword en el lugar que le hemos dicho. En nuestro caso, la hemos puesto en el título 1. Lo mismo ocurre en el caso 2, solo que aquí, fijaros que la palabra clave que activa el anuncio es la misma que el término de búsqueda. Coincide. En ese caso, vuelve a ocurrir lo mismo, se inserta en el texto del anuncio. Bien, pero ¿y si pudiéramos insertar esta palabra clave también en la landing page? Todo de manera automática. Bien, tan solo tenemos que insertar el parámetro keyword en la URL de destino cuando estemos creando el anuncio para que Google se encargue de coger esa keyword que ha activado el anuncio y ponerla en la URL de nuestra landing page como parámetro. ¿Para qué hacemos esto? Para que luego tengamos esa keyword directamente en la URL y la podamos rescatar e incluir en el texto de nuestra landing page que nosotros queramos. Esto lo podremos hacer mediante una simple línea de código PHP o, si no queremos tocar el código de nuestra página, podremos utilizar alguna herramienta de creaciones de páginas de aterrizaje, como por ejemplo Unbounce, que lo hace de manera automática. Tenemos aquí el par de ejemplos que estábamos viendo antes, ¿no? El de vestido de novia sin mangas. Como podéis ver, se incrusta también en el título y luego en una breve descripción que tenemos justo ahí abajo. Lo mismo, en este caso, con vestidos de novia de sirena. Ocurre exactamente lo mismo. Gracias a esto conseguimos landings que tienen mucha más relevancia de cara a la búsqueda que ha utilizado el usuario y, por tanto, como son mucho más relevantes y le estamos mostrando exactamente lo que ha pedido, vamos a tener un porcentaje de conversión mucho mayor que si fuera una landing más genérica. Venga, personalizadores. Punto 4. Los personalizadores son funciones que hacen que nuestro anuncio sea automático. Algún elemento del anuncio va a cambiar de manera dinámica, automática, él solo. Tenemos diferentes tipos: geotargeting, cuenta atrás y función if. Vamos a ver sus ventajas. La principal es que vamos a hacer, con esta personalización automática, vamos a hacer que el anuncio sea más relevante al usuario. Y eso nos va a aumentar el CTR. Eso es positivo siempre porque nos va a redirigir más personas a la página web y, por lo tanto, bueno, pues más probabilidad de generar conversión. La automatización hace que ahorremos tiempo. No tenemos que generar múltiples textos de anuncios, sino que solo con uno irá cambiando el solo. Y tercero, vamos a poder hacer un testeo múltiple. Vamos a poder saber qué anuncio, qué función nos funciona mejor, sin perder histórico, que eso es algo que cuando hacemos campañas es súper importante para luego poder analizar. Vamos a ver la cuenta atrás. La cuenta atrás es una función que se le incorpora al anuncio, puede estar en el T1, en el título, en el T2 o en la descripción del anuncio. Y es una función muy sencilla, incluye un temporizador, una cuenta atrás. El usuario va a ir viendo cómo quedan 5 horas, 3 horas o 2 horas para consumir la oferta de un producto. Es un viejo truco, se ha usado siempre, pero funciona. Entonces os animo a todos a poder utilizarlo, por ejemplo, para una fecha tan clave para el marketing como el Black Friday, donde vamos a poder insertar una cuenta atrás que diga a los usuarios cuánto tiempo tienen, que no se duerman, para poder consumir ese producto que está rebajado solo ese día. ¿Os imagináis que pudiéramos insertar y modificar el texto de un anuncio en función de dónde se encuentre el usuario en el momento de la búsqueda? Precisamente existe una función que nos permite hacer justo esto, que se llama geotargeting. Esta función lo que hace es que aumenta el CTR y, sobre todo, también la calidad del anuncio en anuncios de servicios localizados. Uno de los usos más potentes es insertar el nombre de la ciudad o municipio directamente en el anuncio según donde se encuentre la persona que está realizando la búsqueda. De esta manera tenemos aquí un claro ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos un cliente que es un cerrajero que presta sus servicios en Madrid capital y también en los municipios colindantes. De esta manera, en realidad, el cerrajero presta sus servicios en esos municipios, por lo que quiere aparecer
en búsquedas también desde Alcorcón, desde Las Rozas y desde cualquier municipio de Madrid. Por tanto, lo que podemos hacer es un anuncio mucho más relevante insertando esta función de geotargeting, de manera que si un usuario está buscando un cerrajero de manera urgente, por ejemplo, en Las Rozas, si ve un anuncio en el que pone cerrajero 24 horas en Las Rozas, lo verá mucho más relevante que si simplemente viera un anuncio que fuera cerrajero 24 horas en Madrid, ya que se creerá que está más cerca y, por tanto, llamará mucho más la atención. Lo mismo ocurriría en el caso de Alcorcón. El usuario lo quiere en Alcorcón y nosotros le estamos mostrando en el texto del anuncio que el cerrajero está en Alcorcón, que está mucho más cerca de él. Por tanto, el CTR de nuestro anuncio aumentará, aunque no estemos en una posición tipo primera, segunda. Esto en realidad es muy sencillo de hacer. Lo único que tenemos que hacer es crear un feed directamente utilizando los parámetros de Google y tendremos que asociar el parámetro de localización directamente al texto que queramos mostrar. Luego lo que haremos es subir ese feed y validarlo al apartado de datos empresariales de Google AdWords. Y ya por último, no se nos tiene que olvidar insertar el parámetro del geotargeting en nuestro anuncio para que Google introduzca ese texto que nosotros hemos dicho en el anuncio. Un ejemplo de feed sería este de aquí. Podemos ver que tenemos 3 columnas, 2 hacen referencia a la ubicación donde se encuentra la persona en el momento de buscarlo y luego lo que hacemos es asociar esa localización a un texto, de manera que Google sepa qué texto debe mostrar en función de dónde está el usuario. De manera que, como habíamos visto, cuando esté en Las Rozas mostraremos el texto que pone en la columna de la derecha, cerrajero 24 horas en Las Rozas. Luego tenemos también la función if. Es otro de los personalizadores más efectivos de Google AdWords. Esta función nos permite cambiar también el texto del anuncio, en vez de por una localización, por una condición. Y esas condiciones son, por ejemplo, el tipo de dispositivo que utiliza la persona que está buscando y luego también en qué audiencia se encuentre. Por ejemplo, seguro que los que habéis trabajado con una tienda online o tenéis una tienda online, sabéis que las personas que han añadido productos al carrito, pero no han terminado esa transacción, ¿no? Es una audiencia increíblemente valiosa, porque han estado a puntito de comprar y al final no lo han hecho. Por tanto, podemos utilizar la función if para mostrarles a esos usuarios que necesitan un pequeño empujón para comprarlo, por ejemplo, un descuento, y un cupón directamente que pueden aplicar en nuestra página web para conseguir esa rebaja. De esta manera, lo que haremos es que al usuario normal verá un anuncio predeterminado, el anuncio normal, y al usuario que abandona el carrito verá ese descuento que le empujará a realizar la compra. Lo bueno que tiene esto es que es el mismo anuncio, por tanto, no perdemos el histórico. Es el anuncio el que cambia y se adapta, en este caso, a una audiencia o a un dispositivo. 5. Vamos a ver ahora estrategias combinando Bing y Google. Y sí, habéis oído bien, Bing. Bing es un buscador poco conocido en España. La mayoría de los que estáis aquí imagino que utilizaréis Google, pero no todo el mundo usa Google. Hay muchas personas normalmente mayores de 45, a las que alguien les regala un ordenador y navegan con el explorador que tiene Windows, que tiene normalmente un ordenador si no le has configurado nada extra. Aquí vemos una comparativa, no sé si lo habéis hecho alguna vez. ¿Habéis comparado buscando una palabra que sale, buscando una palabra en Bing y la misma palabra en Google? Bueno, como veis, hay publicidad en ambos buscadores y la publicidad en Bing la verdad es que es muy, muy interesante, puesto que no se diferencia tanto de lo que es el anuncio de lo que es el orgánico, y eso es útil para nosotros porque queremos clic, y también es interesante por el tema de las extensiones. Hay muchas más extensiones y más visibles para todos. También hay más espacios. Ahí estáis comparando la misma búsqueda, coches de segunda mano, lo que es a la izquierda Bing y a la derecha en Google. Bueno, ventajas, está claro, para usuarios adultos está comprobado que tenemos mejores tasas de conversión. Podemos importar todas las campañas que tengamos en Google AdWords, así que no perderíais el tiempo, no penséis que tendríais que volver a empezar otra vez, sino que está pensado una herramienta para poder vincularlo. Y también valorar que hay menor competencia, por lo tanto, el clic es más barato. Es tan sencillo como que hagáis un ejercicio. Buscar vuestras palabras clave tanto en Google como en Bing, ver si está vuestra competencia. Si está, ya tenéis ahí una pista para encaminar la estrategia. Invierte 100 € y compara la tasa de conversión que tienes en Google y la tasa de conversión que tienes en Bing. Muchas empresas ya lo están haciendo y están viendo cómo Bing tiene menos tráfico, pero mejor tasa de conversión.
Desde hace tiempo sabemos que las promociones, las ofertas en un periodo de tiempo determinado lo que hacen es aumentar las ventas. Por lo que Google, desde 2017, lo que ha hecho es implementar estas extensiones de promoción que nos permiten aplicar, aplicar en los anuncios un descuento directamente, un cupón para que los usuarios puedan verlo, clicar ahí directamente y ver, en este caso, una landing con una oferta o una rebaja de un servicio o producto en concreto. Podemos ver aquí que podemos aprovechar los días especiales, como por ejemplo el Black Friday o el Día de la Madre, para aplicar ciertas rebajas o ciertas ofertas, como podemos ver en la diapositiva. En este caso, ofrecemos un 10% de descuento y fijaros que podemos hasta mostrar el código de descuento que puede utilizar la persona. Además, lo bueno que tienen es que podemos enlazar, como decía, a una landing adicional y, como es una extensión, añade otra línea adicional al anuncio, por lo que ocupamos más y damos más información. Esto lo que va a hacer es incrementar el CTR, ya que las ofertas llaman mucho más la atención que un anuncio normal y corriente. Y como aumentamos el CTR, vamos a incrementar el nivel de calidad de nuestros anuncios. Esto, además, tiene otra ventaja, y es que no cambia el histórico del anuncio. Es decir, no tenemos que crear un anuncio nuevo cada vez que queramos lanzar una promoción, una oferta en concreto, que va a durar muy poco tiempo. Podemos insertar la extensión de promoción en el anuncio que ya tenemos para incrementar el CTR de ese anuncio y, además, el nivel de calidad. Amazon Ads. Bueno, Amazon sabemos todos que tiene muchísima importancia en el sector del e-commerce y del marketing digital y también incluye un sistema de anuncios, de promociones. Entonces vamos a conocer un poco sus ventajas y cómo podéis utilizarlo. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que nadie gana a Amazon sabiendo lo que compramos, lo que buscamos, lo que gastamos y lo que deseamos con las listas de deseos. Entonces, es una estrategia también a tener muy en cuenta, la de invertir en Amazon Ads. Hay muchas empresas que ya están vendiendo dentro de Amazon sus productos y muchas empresas deberían de plantearse anunciar a la vez sus productos. Es un buscador igual de importante, bueno, está igualándolo, igual de importante que Google e incluso que YouTube, desde el punto de vista de la conversión. Vamos a intentar, en este caso, optimizar y a tener en cuenta sus ventajas, como por ejemplo la promoción de productos, un anuncio, un formato de anuncio gráfico muy similar al de Google Shopping, así que muy sencillo también de poder configurar y al usuario muy atractivo de ver. También vamos a tener en cuenta que el CPC medio está en 0,35 céntimos, así que realmente barato comparado con Google Shopping, hay menos competencia. Y tenemos datos de búsqueda de qué buscan los usuarios y qué compran los usuarios. Así que todo eso nos lo va a ofrecer Amazon Ads. La desventaja es que por utilizar la plataforma hay que invertir $40 al mes y aparte tenéis que tener tenéis que tener en cuenta las comisiones que se llevaría Amazon en caso de que vendierais productos. Cuando hacemos Amazon Ads tenemos herramientas disponibles para poder optimizar estas campañas. Tienen incorporada una forma de segmentación automática con inteligencia artificial. Vamos a tener acceso, nos van a permitir descargarnos siempre que queramos hojas de cálculo, archivos de todas las búsquedas que hayan realizado los usuarios, que hayan hecho clic en nuestro anuncio y también eso nos va a permitir optimizar tanto los títulos como la descripción de esos textos. Ahí veis un ejemplo de cómo las empresas que hacen anuncios optimizan muchísimo el texto azul del producto utilizando los términos que utilizan luego los usuarios en la búsqueda. Eso hará que el usuario se sienta más identificado con el producto y quiera verlo. Otra de las estrategias que vamos a ver es la estrategia por concordancias, es decir, la organización de nuestras campañas. Normalmente los anunciantes organizan su cuenta agrupando por temáticas, campañas y grupos. Eso es muy sencillo de hacer, por tanto, cuando se está empezando, es la forma más adecuada de hacer campañas en Google AdWords. No obstante, existen otro tipo de organizaciones, como por ejemplo, organizar las campañas por concordancias. En este caso, vemos a la izquierda cómo tenemos la típica organización de una tienda, por ejemplo, de accesorios de móviles, que vende fundas, protectores de pantalla y todo tipo de accesorios. De manera que en una organización típica tendríamos una campaña para fundas y otra para protectores de pantalla. Pero en una organización por concordancias, lo que haríamos sería dividir esa primera campaña en 2 o 3 campañas adicionales y cada una de estas campañas tendrían un tipo de concordancia y no se pisarían. De manera
que lo que tendríamos sería una campaña amplia modificada, por ejemplo, con este tipo de palabras clave, y luego una campaña exacta con las mismas palabras clave u otras, es decir, solo aquellas que nos den mejor rendimiento, no hace falta poner las mismas. Eso sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que para que esta estrategia funcione, lo que tenemos que hacer es poner las palabras clave que están en exacta como negativas en la amplia modificada. De esta manera no se pisará una campaña con otra. Esto tiene una serie de ventajas que nos puede incrementar el rendimiento de nuestras campañas en Google AdWords. Por ejemplo, la campaña exacta va a tener siempre mucha más relevancia, porque el término de búsqueda va a ser igual o muy parecido a la palabra clave que activa el anuncio. Por tanto, vamos a aumentar el CTR porque le estamos mostrando al cliente, al usuario, el producto o el servicio que ha buscado, y además vamos a obtener, gracias a todo esto, un mejor nivel de calidad, ya que mejor CTR y mayor relevancia siempre implica un aumento en el nivel de la calidad. Y esto también va a repercutir, evidentemente, en obtener más conversiones. Además, la campaña amplia modificada nos va a servir para descubrir esas keywords que quizás en un primer momento no las hemos tenido en cuenta, pero que luego, con el informe de términos de búsqueda, vemos que se activan palabras clave diferentes, un poquito que no habíamos pensado, y por tanto las podemos coger e implementar directamente en nuestras campañas. Además, cuando veamos que una palabra clave en amplia modificada tiene buen rendimiento, la pasaremos a exacta, que normalmente tendrá mayor relevancia por lo que estamos comentando. Gracias a esto, a separarlo por campañas, como el presupuesto se asigna a nivel de campaña, tendremos más control. De manera que si vemos que una de las 2 o 3 campañas que tengamos por tipo de concordancia tiene mayores conversiones, mejor rendimiento, lo que podremos hacer es quitarle presupuesto a una y subírselo a otra. De manera que normalmente las campañas exactas tendrán mayor número de conversiones, por lo que podremos restar cuando vayamos optimizando las 2 campañas, presupuesto a la amplia modificada y se lo iremos desviando a la campaña exacta. Optimización con scripts. Los scripts son fragmentos de código que podemos incorporar a nuestras campañas para automatizar procesos. Os planteo 2. Uno sería el de automatizar la puja dependiendo del clima y otro es el de automatizar la puja dependiendo de la oferta televisiva que haya en televisión. Estos scripts o comandos, códigos, aquí ya entramos un poco en programación, se hacen desde la pestaña Herramientas, secuencia de comandos. No sé si alguna vez los que utilicéis AdWords habéis visto esa herramienta y os habéis preguntado, ¿y esto para qué servirá? Pues es tan sencillo que es como para insertar un código que va insertado en esos enlaces que veis ahí. Tendréis acceso a la diapositiva por si tenéis curiosidad y queréis verlos, para poder automatizar la puja. De tal manera que si llueve, habrá muchas empresas que quieran aumentar la puja los días de lluvia o los días que hace sol. Y si hay un programa de televisión en el que hay productos patrocinados, puede ser que esa marca quiera estar más visible, ganar posiciones durante unos días concretos en búsquedas, en el posicionamiento de Google. Son automatizaciones que nos permiten aumentar la puja cuando para la empresa es más rentable. Uno de los errores que estamos viendo que cometen muchos anunciantes es no hacer un buen estudio de palabras clave negativas. Es decir, hacen un estudio de palabras clave positivas y activadoras muy bueno, pero luego se olvidan de hacer ese mismo estudio con las palabras clave negativas. Y aunque pueda parecer un poco evidente, muchas empresas se olvidan de este punto. Por tanto, lo que tendremos que hacer es, cuando hagamos esa búsqueda de palabras clave, no se nos tiene que olvidar hacer lo mismo, pero para las negativas. Es decir, ya que estamos apuntando palabras clave positivas, es decir, que van a activar los anuncios, vamos a ir apuntando a aquellas que, digamos, pues mira, estas palabras clave no son relevantes porque son de tipo que dan información y nosotros queremos vender. El usuario se esperaría un contenido de información y yo le estoy poniendo un anuncio, entonces al final no me va a hacer clic, o si me va a hacer clic no se va a encontrar lo que está esperando. Por tanto, las palabras de tipo informacional, por ejemplo, que hagan una pregunta, o también las palabras de los productos que no vendemos, pues las tendremos que quitar aquí como palabras clave negativas. Y luego también, por ejemplo, las palabras que busquen empleo acerca del sector en el que nosotros estamos haciendo los anuncios. Como veis aquí, con el propio planificador podemos quitar un montonazo de palabras clave que no tienen sentido si, por ejemplo, tuviéramos una pastelería que tiene una campaña de venta de tartas. Por ejemplo, receta, ingredientes, todo este tipo de palabras, el usuario no se espera un anuncio.
Y no solo tenemos que utilizar el planificador de palabras clave, tenemos que utilizar también otras palabras, otras herramientas como por ejemplo keywordtool.io o Aversuggest. Por ejemplo, keywordtool.io tiene una pestañita de preguntas, es decir, que nos va a dar un listado de las preguntas más típicas que se hace la gente respecto a la palabra que hemos puesto. En este caso, respecto a las tartas, como podemos ver aquí. Campañas Smart Display es donde Google ahora mismo está invirtiendo más dinero. Son campañas inteligentes que lo que hacen es ubicar el anuncio dentro de todo el inventario que tiene Google de display, de páginas web. Son campañas que se hacen de manera automática. La puja siempre va a ser de manera obligatoria CPA. La segmentación utilizará Google todo el histórico previo. Mínimo tienes que tener 100 conversiones en la búsqueda, 50 en el display, para que él pueda utilizar ese histórico y poder segmentar tu campaña. Va a combinar intereses, el contenido de tu página web, las URLs específicas que le hayas especificado, las audiencias que ya tengas configuradas, de tal manera que así segmentará el anuncio. Vamos a hacer un anuncio adaptable que va a tener múltiples títulos y múltiples imágenes, y todo eso lo va a combinar, va a hacer un batiburrillo de cosas y lo va a lanzar. Y entonces automáticamente veremos como en cuestión de 1 a 2 semanas la campaña empieza a tomar aprendizaje. A las 2 3 semanas, a la segunda o tercera semana, vemos como la campaña se estabiliza. Empezamos a ver más clics y empezamos a ver que también se generan conversiones. Y a la cuarta semana vemos como las conversiones aumentan y aumenta la tasa de conversión y baja el coste de conversión. Lo que conseguimos es a la cuarta, quinta semana tener campaña rentable por sí sola. Es inteligente y se configura por sí misma. Ya os digo que es una de las cosas en las que Google está invirtiendo más dinero y merece la pena probarla porque genera resultados, enseguida empiezan a crecer. Si tenéis problemas con el display, este tipo de campañas están generando ahora mismo más visibilidad. Y ya para terminar, tenemos 3 mini hacks que podemos aplicar en campañas de display. El primero sería excluir las apps, de manera que cuando un usuario, por ejemplo, le dejemos el móvil a un niño, que muchos padres dejan el móvil a un niño para que juegue con la aplicación, muchas veces el niño clica y hace clic muchas veces en el anuncio sin darse cuenta, y esos clics al final no lo están cobrando. Por tanto, yo excluiría en las campañas de display todas las aplicaciones móviles. Y luego tenemos los demográficos, que esto es básicamente segmentar nuestras campañas al público que nos convierte. Por tanto, lo que tendremos que hacer es ver qué público nos convierte, si son hombres, si son mujeres, si tienen un rango de edad concreto, y por tanto tendríamos que aumentar el CPC o incluso podríamos dividir por campañas para asignarle un mayor presupuesto a, por ejemplo, las mujeres si es que nos convierte más o los hombres. Y ya, por último, tenemos las campañas de Gmail, que podemos utilizar palabras clave de nuestra competencia para colarnos en las bandejas de entrada de las personas que reciban correos de nuestra competencia. De manera que podemos poner los dominios como palabras clave de nuestros competidores, y también podremos poner otro tipo de keywords que sean interesantes y que nos venga bien aparecer en bandejas de entrada de correos electrónicos que tengan este tipo de palabras clave. Bien, bueno, pues nada, como conclusión final, por favor, tened en cuenta que no es lo mismo ingreso a beneficio. Tenemos que aumentar las tasas de conversión, pero tenemos que intentar que sean a un menor coste, y así vamos a tener mayor rentabilidad. Tened siempre en cuenta ese análisis para que vuestras campañas sean mejores. Aquí os dejamos un resumen final, ahí, de todos los puntos tratados en la conferencia. Muchísimas gracias.